compartir. Bueno, ustedes me dicen si se ve lo que yo quiero Hermana que Ana se vea. Cristina, se escucha muy pasito. No sé si las otras hermanas cómo lo escuchen. Yo Sí, lo oigo señora, así, muy bajito. Está muy bajito. ¿sí? Sí, señora. Yo no oigo nada. Bajito. Yo no oigo nada. Listo. ¿Y ahora? ¿Ahora mejor? Ok. Ahora chip. Mejor un poco, Ahora sí, sí. señora. Es que esta cosa le cambia a uno y- Listo. Bueno, me alegra. Si no se oye, ustedes me dicen porque pues uno no sabe. Si se ve, ¿qué ven ahí en la pantalla? Vemos colores hermosos y dice Primera de Samuel. Ah, bueno, Resumen, el capítulo Resumen 11. capítulo 1 al 11. 1 al 11. Bueno, resumen los capítulos 1 al 11 es largo, ¿verdad? Y vamos a ver a través de los personajes, vamos a ver algunas cositas y al final, pues entre todas vamos a sacar algunas enseñanzas que seguramente hemos recordado durante todo este tiempo, eh, las que hemos tenido oportunidad de estar en la mayoría, porque creo que no he estado en todas, pero vamos a recordar algunas enseñanzas que el Señor nos ha dejado a lo largo de estos 11 capítulos. Bueno, el primer personaje es el sacerdote Elí. Ahí más o menos está representado. Era un señor gordo, eso lo sabemos porque lo dice la palabra, ¿verdad? Sirvió como sacerdote durante 40 años, que no son pocos. Era un mal ejemplo como padre, no reconocía fácilmente la voz de Dios. Y esto lo vemos porque cuando Dios llama a Samuel, él le costó hasta la tercera vez saber que era Dios. Y dice también que la palabra del Señor escaseaba, entonces él no reconocía. Fue advertido 2 veces del pecado y del juicio. Y esto es algo muy interesante porque pensamos que solamente fue a través de Samuel que Dios le manda a decir a Eli que sus hijos habían hecho mal y que pues iban a morir, pero resulta que antes de Samuel había otra persona, un varón de Dios, fue a decirle que había hecho mal, ¿verdad? Y eso está intercalado en el capítulo 2. Allí están los versículos y le dice muy exactamente todo lo que iba a pasar. Y murió desnucado a los 98 años, que tampoco eran pocos años, ¿verdad? Allí sentado en una silla, no sabemos bien cómo, pero pues más o menos así como está en la imagen, dice la palabra de Dios que estaba sentado afuera y que cayó. Entonces aquí tenemos el primer personaje, era Elí. Segundo personaje, Ana, mi tocaya. Vivía afligida por no poder tener hijos. ¿Y quién se burlaba de ella? ¿Quién recuerda? ¿Quién se burlaba de ella? Penina. Menina. Muy bien. Penina. Y fue y era durante el tiempo de las fiestas que ellos iban a Silo, ¿verdad? Que iban al templo. Ellos iban al templo y durante las fiestas se reía de ella. Y es algo bien curioso. En las fiestas, como vimos en Levítico, pues había muchas partes de compartir, ¿verdad? Que ellos iban al templo, pero compartían la comida y compartían con los pobres y se hacían grupos y parte de la fiesta era el compartir. Y dice la palabra que cuando iban al templo, el señor, el Cana, el esposo de Ana y de Penina, les daba a cada uno su parte y a Ana le daba una mejor parte, ¿verdad? Entonces Penina en ese momento se reía de ella, entonces ella no solo tenía como esa parte escogida de parte del Cana, sino aparte tenía la burla de Penina durante ese tiempo. Y es durante una fiesta que ella no había comido y todo eso, un día se levanta, come y se va al templo. Y allí la Biblia dice en el versículo, allí está en el versículo 9 y 10, dice, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿verdad? Esto fue lo que ella hizo y bueno, vemos allí también la petición de Ana. Le dice todo lo que siente al Señor y es muy bonito que ella le dice en el versículo 11 dice, diciendo,
Jehová de los ejércitos. Entonces ella habla a Dios como Jehová de los ejércitos, un Dios que defiende, un Dios que pelea por el otro. Ella está angustiada no solo porque no tiene hijos, sino también porque se estaban riendo de ella. Y ella, en vez de hacer algo, ella lo que hace es ir al Jehová de los ejércitos, que es un Dios que pelea. Entonces es bonito esta parte, ¿no? Bueno, y también es un ejemplo de madre, porque vemos que en el poco tiempo que ella tuvo a su hijo, pues le enseñó correctamente el camino del Señor, de manera que muchos años después, y aún con estos muchachos eh, sacerdotes, malos ejemplos, él no se desvió, Samuel no se desvió. Y de hecho ella le dice, cuando tiene a su hijo, en el versículo 22, dice, Ana no subió al templo, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. ¿Y qué le dijo el Cana? Allí dice en el 23. Y el Cana le respondió, que dice, haz lo que bien te parezca, ¿ves? Así dicen los esposos, haz lo que quieras. Bueno, pero era respecto al hijo, ¿no? Entonces, le dice, haz lo que bien te parezca. Y más adelante, ella lleva a su hijo, lo entrega allí donde el sacerdote y cada año le llevaba una prenda. Entonces, como madre también vemos un ejemplo allí. Samuel, Samuel de niño, más o menos así era como vivía Samuel, digo yo. Según Samuel, capítulo 3, él vivía en el mismo templo y dormía allí en el mismo templo. Su nombre significa el que Dios oye. Fue ofrecido por su madre para el servicio del templo y allí había un asunto de un voto que ella hizo al Señor y es curioso que lo hizo ella. Y el esposo le dijo, bueno, está bien, como tú quieras, ¿no? Pero ella hizo el voto delante de Dios y ella conocía a ese Dios de los ejércitos. Entonces fue ofrecido por su madre para el servicio del templo. Fue llamado por Dios desde jovencito y tuvo que dar la mala noticia al sacerdote Elí. Crecía de manera agradable delante de Dios y de los hombres y cuando vimos 1 Samuel capítulo 2 veíamos el contraste entre Samuel y los hijos de Elí y está entrelazado y esto es algo muy interesante porque se ve muy bien el contraste entre los hijos de Elí y Samuel. Samuel crecía y el versículo 18 del capítulo 2 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y el 26 dice, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Y el versículo 19 del capítulo 3 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde arriba hasta abajo, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y bueno, allí vimos que era profeta. Pero este era el niño Samuel, el niño que creció en el templo, que creció conociendo al Señor y que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí están los dos sacerdotes. Eran sacerdotes, porque allí en el capítulo 1 lo dice, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Uno le parece increíble esto, ¿verdad? Como eran de mal ejemplo, porque en todo el capítulo 2 desde el 12 hasta el 25, relata cómo eran ellos y que ellos iban y cogían la parte de Dios, digamos, del sacrificio, e incluso no la comían cocinada, sino que la querían cruda. Y hay muchos contrastes que vimos entre cómo debían los sacerdotes comer y cómo ellos exigían su parte como sacerdotes, pero lo hicieron de mala manera, ¿no? Entonces, por eso viene el varón de Dios y le dice, eso está mal. Entonces, ellos eran necios, eran rebeldes, menospreciaban las ofrendas de Dios. Y algo muy curioso es que cuando sale el arca, aparece el arca y dice que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban con el arca del pacto de Dios. Entonces ellos cuidaban el arca. Eso es algo interesante, pues como sacerdotes lo debían hacer, pero su actitud no era muy buena, pero igual guardaban el arca. Bueno, este bebé, ¿quién era? Era Icabod, y es un bebé que nace durante la guerra, nace prematuramente, y a ver quién encuentra el significado de su nombre. Está allí en 4:21 y 22.
nace prematuramente porque su abuelo y su padre murieron en la guerra, entonces este bebé nació. ¿Qué significaba su nombre? Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Entonces, ¿qué significa el nombre de Icabod? Traspasada. Traspasada es la gloria de Dios, ¿verdad? Y él nace prematuramente en el momento en que muere pues Ofni, Finés y Elí. Entonces, imagínate, la mujer estaba embarazada y pues se le adelantó el parto y lo llamaron así. Bueno, este es otro personaje que aparece. Entonces, ahora, a partir del capítulo 4, hay una guerra, la guerra contra los filisteos. Y entonces, pues allí están peleando y de repente a alguien se le ocurre decir, vayan por el arca. Y entonces hay algo muy interesante que los filisteos, bueno, cuando llega el arca, entonces todo el mundo hizo una gran bulla y estaban todos contentos. Allí en el capítulo 4, versículo 5, dice, aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Y los filisteos oyeron esto y dijeron, ¿qué voz de júbilo es esto? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces, en medio de esta sangrienta batalla, llega el arca, llega el arca de Jehová. Y el arca se pasea por todo esto. Aquí está el camino que hizo el arca durante 7 meses, ¿verdad? Como dijimos, en su momento era como una papa caliente, nadie la quería. Pero el arca llega en primer momento a este lugar que era donde estaba la guerra. Y llega la guerra. Y ellos dijeron, pues esforcémonos, dijeron los filisteos, esforcémonos porque ellos ahora tienen ayuda. Y al final, pues los filisteos ganaron y parte del botín, digamos, fue llevarse el arca. Entonces el arca estuvo en la tierra de los filisteos durante 7 meses. Dice allí los filisteos temían al arca porque representaba al poderoso Dios. Eh, Esto es algo muy interesante. El versículo 8 dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de esos dioses poderosos? Ellos a su perspectiva, ¿no? ¿Qué decían? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Cuántos años habían pasado desde ese entonces? ¿Quién había olvidado esto? Dice aquí, ¿cuál fue el error? ¿Quién había olvidado esto? Que dice allí, los que hirieron a los dioses egipcios con toda plaga. ¿Quién lo había olvidado? ¿Y quién no lo había olvidado? Israel lo había olvidado. Israel lo había olvidado. Y Los los filisteos filisteos no. no lo habían olvidado. Es curioso, ¿verdad? Porque Dios estaba había peleado por ellos, por el pueblo de Israel, y ellos se habían olvidado. Y los filisteos, en cambio, que habían escuchado esto como un poco de lejos, no lo habían olvidado y le temían a ese Dios. Aquí dice cuál fue el error. El arca sí representaba el poder de Dios, sí representaba la presencia de Dios, pero ¿cuál fue el error para los israelitas? Que no buscaban a Dios, sino una cosa, buscaban las cosas, digamos, de la tierra que representaban a Dios, pero los filisteos tenían muy presente que Dios era el que estaba como detrás de ese arca, pero los israelitas no, ellos no buscaron a Dios, no buscaban a Dios y a veces el error está en fijarnos más en las cosas que representan en vez de acordarnos de Dios. Por ejemplo, si vamos a una reunión y podemos ir a todas las reuniones, pero pues como por rutina, o realmente vamos a buscar allí a Dios. Y es interesante ver este contraste, ¿verdad? Entre los filisteos que representaban allí el poder de Dios y ellos no habían olvidado lo que Dios podía hacer, pero su propio pueblo sí lo había olvidado. Tengamos esto lleno. ¿Qué más pasó con el arca? ¿Se acuerdan? Lo llevaron a un templo por allá y al otro día amaneció, ¿quién? ¿Se acuerdan?
todo tirado por allí. ¿Quién estaba allí a los pies del arca? ¿Se Dagón. acuerdan? Dagón, ¿verdad? Lo metieron en el templo de Dagón. Y al otro día amaneció allí y ellos les entró un miedo terrible. Y bueno, después de eso lo llevaron, bueno, lo tuvieron en otro lado y al final, después de 7 meses, dijeron, venga, vamos a devolver esto porque esto como que nos está trayendo muchos problemas. Y después de todo ese paseo, lo mandaron, lo mandaron con unas ofrendas. Ahí hay una rata y unos tumores de oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por cada rey, por cada pueblo mandaron una ofrenda. Dicen, no lo pueden mandar así solito, tienen que mandar más cosas. Y de hecho mandaron 2 vacas que eran hembras, ¿verdad? Yo creo que ellos tenían la idea de que si las vacas conocían el camino, eh, iban a llevarlo y si no, iban a volver por sus terneros. Entonces, por esto querían unas vacas y como vimos también cuando estudiamos este capítulo, eh, no eran vacas las que había que ofrecer en sacrificio y allí fallaron otra vez los israelitas que recibieron este carruaje así como lo ven. Pero es interesante que los filisteos dijeron, con esto no nos podemos quedar, eh, que se vaya, ¿no? Después de todo este paseo que dio por la tierra de los filisteos, a uno le salieron tumores, a uno les, o sea, les pasaron muchas cosas diferentes que vimos detalladamente en los capítulos 5, 6. Y bueno, al final lo mandaron de regreso. El arca se queda allí en casa de Abinadab 20 años, en Kiriat Jearim, que ya era una ciudad. Aquí se ve en este lado de acá, en esta ciudad que ya estaba más cerca de Jerusalén y estuvo allí durante 20 años. ¿Quién, este ya no estaba dentro de los pasajes, pero quién llevó el arca a Jerusalén? ¿Se acuerda? Después, mucho tiempo después, porque ahí estuvo 20 años, pasaron muchas cosas que vamos a ver de aquí en adelante, pero el que fue por el arca fue, ¿quién? David, ¿verdad? David fue por el arca. Por allá lo tenían guardadito. Y David fue y lo trajo. Entonces, pero estuvo en casa de Abinadab 20 años, incluso le puso un sacerdote. Yo estaba buscando si esta era una ciudad levita, pero no era una ciudad levita, era una ciudad de Benjamín o de Judá. Algunos dicen que Benjamín, otros de Judá. Entonces, no era una ciudad levita y le pusieron un sacerdote y ahí estuvo el arca guardada durante 20 años. Bueno, Samuel como juez y profeta. Ay, vamos a ver, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Qué pasó allí? Se perdieron unos burros, ¿se acuerdan? Y allí está Saúl y su criado buscando los burros por todas las montañas de Efraín. Y por ahí le dice una muchacha, vayan allá antes del sacrificio, allá ahí van a encontrar el sacerdote, justamente Samuel. Y bueno, ahí encuentran y al otro día eh, Samuel habla con Saúl y le dice, va a pasar, te va a pasar algo y al final, bueno, lo unge y queda como rey. Saúl tenía cualidades humanas, pero el Espíritu de Dios vino sobre él. Y vemos que Saúl era el rey, digamos, que todo el pueblo quería, después de que habían desechado a Dios, ¿se acuerdan? Que vimos también que ellos querían un rey como todas las naciones y el Señor le dijo a Samuel, pues dáselo, porque ellos no te han desechado a ti como juez, como profeta, sino me han desechado a mí, ¿verdad? Y entonces, aunque Samuel estaba juzgando, fue el último juez y el primer profeta, así reconocido, aunque había más varones de Dios que hablaban. eh, Dios le dijo a Saúl, le dijo a Samuel, elige a Saúl como rey porque ellos me han desechado a mí. ¿Se acuerdan de esa parte? Y bueno, él profetizó. Allí vemos también en los pasajes que estaba Saúl entre los profetas y también habló y también dijeron, y es que, ¿qué hace aquí, no? Entonces después Samuel llama a todo el pueblo, bueno, lo unge, dice esta historia continuará, lo unge como rey y luego lo proclaman rey. Un momentico. Sí, lo proclaman como rey. Bueno, y allí él dice públicamente de la tribu tal va a salir tal persona, de tal familia va a salir otro, de esta familia sale este, y al final
delante de todo el pueblo queda Saúl y todos proclaman al rey Saúl y Saúl tiene una guerra allí contra los, ese fue el último que vimos, ¿verdad? La guerra contra los amonitas, que era una guerra también vieja. Pero bueno, esta historia continuará de aquí en adelante. Y quería centrarme un poquito en ver qué podemos aprender de cada uno de estos personajes. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de Ana? ¿Qué podemos aprender de Elí? ¿Qué podemos aprender de Ofni y Finés? De Samuel como niño, de Samuel como profeta, de Saúl y de los filisteos. ¿Qué podemos aprender? Algunas ideas que tengan ustedes, de acuerdo a este rápido repaso que dimos. Bueno, a mí Ana me parece una de las mujeres que la verdad admiro mucho y le doy gracias al Señor porque ha permitido que esté allí en su palabra, porque ella nos muestra como ese ejemplo de una mujer que derrama su corazón ante Dios. Antes de buscar otras cosas, otras personas, ella fue ante Dios y eso nos lleva mucho a pensar en que antes de ir a otras personas, primeramente es ir a Él. Sabemos de que el Señor también ha provisto de una familia en Él, pero el Señor me ha mostrado en todo este tiempo de que antes que todo es buscarlo a Él primero, porque como bien lo sabemos, Él es el Señor y Él es el que nos guía, Él es el que siempre nos guarda de todo y nos está dando como ese aliento y ese ánimo para continuar. Entonces el ejemplo de Ana para mí es muy especial, ver una mujer que derrama su corazón y que cumple también la palabra que le prometió al Señor, de cómo dio a su hijo y es muy especial ver cómo ese ejemplo. Entonces para mí es muy especial ver el ejemplo de Ana. Ujú. Sobre Elí, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál era su perspectiva o su relación con Dios de Elí? ¿Qué podemos aprender de Elí? Aprender o, digamos, no, como no cometer como los mismos errores con nuestros hijos, ¿no? Ujú, Ma- Esto, pues, ya sabemos que nuestros muchachos siempre van a querer seguir como las cosas del mundo, más ahorita que tienen tanta, ¿cómo es? O sea, influencia. hay muy pocos muchachos cristianos en los colegios y ellos siempre quieren como dejarse llevarse. Entonces, como guiarlos más bien y no caer como en lo mismo que cayó Elías, dejarlos que vayan ellos como por ese camino, sino Ujú, siempre guiarlos. Eso sí, pongas en bravitos, pero igualmente hay que guiarlos, ¿sí? Ya después de que cuando ya no vivan con uno, ya agarren otro camino ya muy diferente, pero mientras estén con uno, no poderlos guiar a ellos y no hacer nosotros ay, es que hay que dejarlo porque es que como casi no tiene, no, desde un principio hay que ponerles las reglas de que mientras estén con nosotros hay que llevar, somos así cristianos y llevamos una vida muy diferente a la de los otros muchachos. O sea, sí, como eso es más, no caer en el mismo error que cayó él. ujú. Hay que estorbarlos, como decía allí, ¿verdad? Él no los había estorbado, justamente. Sí, Es exacto. Sí. buena enseñanza. Su relación con Dios era de estas de, como la de Judas, ¿no? Tan cerca, pero tan lejos. Cerca del Señor porque era sacerdote, pero tan lejos a la vez, ¿no? Quizás tener, es más un mal ejemplo, ¿no? Pero podemos aprender nosotros para no cometer esos errores. Sobre OVNI y Fines, aprendemos algo, pues también de mal ejemplo, ¿no? Ellos tomaban en poco los sacrificios, las ofrendas del Señor, las cosas del Señor las tomaban muy a la ligera y, y, y ese fue como el gran problema de ellos. Ellos menospreciaban las ofrendas y al Señor, por supuesto. Entonces también tenemos un ejemplo allí, ¿verdad?
estorbar a nuestros hijos para que no menosprecien las ofrendas y las cosas del Señor. Es un equilibrio bastante difícil a veces, pero con la ayuda del Señor y con, como dice la hermana Milce, con con la intención de educarlos para el Señor, pues sí, con la ayuda del Señor se puede, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más de estos dos sacerdotes. Sino como Samuel como niño o Samuel como adulto. ¿Qué ejemplo podemos aprender para nuestras vidas de Samuel? De Samuel, Cuando Samuel, dale. de Samuel como de que a pesar de todo no se dejó influenciar, ¿sí? Porque a pesar de que los otros también nos ofendían, muchas veces a veces uno por no tener enemistades quiere como dejar, como complacer al ser humano y se le olvida de que tenemos que complacer es al Dios Todopoderoso, ¿sí? No, no al mundo, sino a Él. Entonces, que primeramente para Él fue Dios. Entonces, eso es como más la enseñanza, ¿sí? De que él siguió a Dios a pesar de todo, de que lo molestaban y todo, pero él siguió en su, o sea, en su meta de que era Dios el que tenía que seguir. Y no se dejó influenciar y eso es parte de la enseñanza de Ana como mamá, pero él también tuvo que tomar su decisión, ¿no? Cuando Dios ya empezó a hablarle, cuando él ya conoció la voz de Dios, él escuchaba a Dios y eso también lo vamos a ver de aquí en adelante más veces, pero Samuel guió al pueblo y escuchaba a Dios. Dios le decía, ve y le dices a este, ve y haces esto, ve. Y Samuel escuchaba la voz de Dios y obedecía lo que Dios le decía, ¿verdad? Tanto de niño, pues desde jovencito hasta más grande. Y para nosotros de alguna manera es un poco más fácil, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios porque lo tenemos aquí y la podemos leer todos los días. Y es un poco más fácil, digamos, aunque el Señor nos pide muchas cosas, pero la tenemos en la mano y es lo primero, ¿verdad? Antes de cualquier otros consejos y es necesario conocer la palabra de Dios para vivir como el Señor quiere de acuerdo a lo que hay en su palabra. Entonces, escuchemos la voz del Señor y obedezcamos. ¿Será que, bueno, de Saúl vamos a ver más adelante si hay buenos o malos ejemplos, pero de los filisteos remarcábamos algo? ¿Qué era? Que temían de Dios. Ellos sí recordaban lo que Dios había hecho por Israel. Ujú. Y esto también lo vemos en el cántico de Ana. Vemos que recoge muchas cosas y cosas que han pasado. Ella conoce a Dios de las cosas que han pasado. Y a veces a nosotros se nos olvidan rápido también las cosas que el Señor ha hecho por nosotros o en nosotros o las cosas que el Señor quiere que hagamos. Se nos olvida rápido, ¿verdad? Y quizás hay como los filisteos quienes sí las tienen bien presentes y uno es el Hijo de Dios y el que quiere buscar a Dios y agradar a Dios y se le olvidan. Entonces es bueno que nosotros también recordemos las obras que el Señor ha hecho y también todo lo que leemos y estudiamos de Él en su palabra, pues en este caso en Primera de Samuel, pero también hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, José, Ruth, Primera de Samuel, vamos, ya vamos en ¿qué? 9 libros. ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos ha enseñado el Señor a través de todos estos libros? ¿Qué nos ha enseñado el Señor pues todos estos años? Y no es, como le decía a la hermana Claudia, ¿no? ¿Cómo está su nieto? Está creciendo. Entonces, no es normal que un bebé no crezca, ¿verdad? Es normal que crezca. Y así nosotros también como hijos de Dios debemos crecer. Tomar todos estos ejemplos que tenemos en su palabra, buscar qué podemos nosotros aprender, qué podemos poner en práctica. Uno lee la palabra de Dios un año, el otro año también, el otro año también, y cada año aprende cosas. Cada año hay cositas que el Señor te remarca, te muestra, y esas son las cosas que debemos ir poniendo en práctica y no olvidar, ¿verdad? ¿Qué relación tenía cada uno con Dios? Esto es algo que también podemos ver. Anita, ¿querías decir algo? Buenas noches, hermanas.
Sí quería como comentar algo sobre Lee y Ovni y Fines. Estaba mirando 1 Corintios 11, el tomar la cena indignamente, el versículo 27, y enfocado más o menos al 30, que dice que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Y es como más enfocar en el pensar en cómo trabajamos en el servicio al Señor, y pues el castigo de los tres personajes fue la muerte, ¿no? Entonces, el Señor tiene mucha misericordia de nosotros, eh, de pronto en muchos pensamientos, en muchas formas, en cómo servimos. A veces de pronto no lo hacemos al 100% como debe de ser, y Él tiene misericordia de nosotros y aún nos tiene sanos y vivos. Entonces es como pensar más en que las cosas del Señor son de cuidado, ¿no? Que son santas, que siempre debemos hacerlo como de la mejor manera porque pues estamos sirviendo al Señor. Y pues los hijos de Ali tuvieron como una parte de burla, ¿no? En sí, tuvieron el pago que fue bien merecido en cierta manera. Entonces, pues es como reflexionar en eso, en, en el servicio y mirar que pues a veces no le damos como mucha importancia, pues el capítulo 11 habla como de la cena indignamente y a veces pues, no conocemos muchas cosas internas de todos los que nos sentamos ahí, pero sí a veces se ve un reflejo que pues de pronto las asambleas tienen cierta quietud en muchas cosas por pecados ocultos, ¿sí? Va con muchas consecuencias. Entonces, de reflexionar en cómo estamos con el Señor y de que pues el Señor no, nos conoce nuestros corazones y la situación pues hay que tomarla muy en serio. Era eso, hermanitos. Aquí estaba este bebé que pagó las consecuencias del pecado de su padre, tristemente, ¿verdad? Entonces, pues esperamos que esto nos haya abierto el apetito para seguir viniendo los miércoles y seguir aprendiendo de este libro que tiene mucho para nosotros. Y bueno, que el Señor nos haya dejado una enseñanza, pues hoy y las veces pasadas también, nos siga enseñando a través de Primera de Samuel.